hoy en 11:11. Se esfumaron cuando llegó la guardia y pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Milei cada vez más en Narnia versus el país real. Yo voté el gobierno que está ahora en el momento y creo que ya me está decepcionando como lo hizo Macri. No, me decepciona porque hizo una cosa y ni hace otra. O sea, esto no hay forma de cambiarlo. Es siempre el pueblo que trabaja el que paga el pato. Realmente esto es una vergüenza. Por lo visto somos un pueblo que tenemos que tener gobierno peronista porque en realidad con los peronistas estamos mejor. Definitivamente Alorni. La suerte de Adorni hay que pedirle los números del 15 porque tiene una suerte que lo desborda. Se encuentra dos personas que le regalan una hipoteca por $200.000, casi el 90% del inmueble. Ese departamento de 200 metros cuadrados más cochera lo compra regalado y solo poniendo $30.000 en la mano. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo quiero y lo tengo. Porque yo soy Adorni. Jueves 2 de abril, programa especial de 11:11. Las Malvinas Argentinas. Sonriendo despidió a su madre, iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba, es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán. Se aproximaba el final de abril y sale Galtieri, que era el presidente, al balcón de la Plaza de Mayo y le dijo a los ingleses, a la flota, si quieren venir, que vengan, que le daremos batalla. Y el pueblo ha saludado con júbilo este hecho histórico que pone término a la ilegítima ocupación británica de nuestro territorio. Siguen los vítores al presidente de la nación. Galtieri, borracho, mataste a los muchachos. Galtieri, cagón, salió rato. Yo no lo podía creer, que veía a la gente vivando a ese ser que bien muerto está, que nos mandó a una guerra sin sentido para enfrentar nada más y nada menos que a la tercera potencia mundial. Señor, nosotros los argentinos merecemos esta victoria. Gracias. No, le agradezco a usted. Quede tranquilo el pueblo argentino. La victoria será nuestra. ¿Están esperando los ingleses? Sí, ya estamos aburriéndonos de estar acá, estamos esperando. Y no viene más estos tipos. Todo de sí, creyendo en una causa patriótica, y los testimonios son unánimes del coraje y la valentía de los soldados argentinos. Como en este momento tengo sobre mis espaldas la sangre derramada de más de 400 argentinos, el pueblo argentino, no yo, estoy seguro que está dispuesto no a 400, sino a 4.000, 40.000 o más. El presidente acaba de decir que si hacen falta 40.000 vidas, se ofrendarán las 40.000 vidas. Ustedes, que son justamente aquellos que las van a ofrendar, porque se trata de vidas de ustedes, la vida tuya. ¿Ustedes firman, subrayan eso que dijo el presidente? Sí. Sí, si es necesario, perder todo lo que tenemos, perdemos, pero nunca vamos a entregar lo que es nuestro. Una de las chicas, una rubiecita preciosa, en la escalerilla del avión me dijo que estaba muy orgullosa de que su padre hubiera muerto por la patria. Y la verdad es que, bueno, fue muy emotivo todo. Uno me regaló lo que tenía del crucero General Belgrano. Su hijo había muerto allí, así que me lo regaló. Con mucho honor lo llevo.
Seguirán las 1000 banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavadas, para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Ciro, ¿qué tal? Mi nombre es José Esteves. Yo combatí en Malvinas. Nunca había escuchado tu tema y cuando lo escuché, no me emociono como ahora, hasta las lágrimas. Te agradecerte que alguien se acuerde de nosotros en una canción. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos, arranca 11:11. Ahí tenías en el último tramo de la venta del programa parte de lo que va a suceder mañana, vísperas del 2 de abril. Hoy comienza la vigilia en varios puntos de la Patagonia Argentina, pero el recuerdo y el homenaje será dado de forma contundente mañana y nosotros, por supuesto, vamos a ser parte. Ya la previa hoy también la vamos a tener porque viene un excombatiente, una persona muy valiosa, no solamente por lo que hizo por todos nosotros, sino por también lo que fue haciendo después, porque también es muy importante cómo continuó esa vida y cómo lo acompañamos o no. Estoy hablando de Miguel Savage, publicó un libro hace no tanto tiempo y tiene unas historias que son de verdad para que nos emocionemos y para que reflexionemos, así que nada, eso va a ser el último trámite del programa. Mientras tanto, antes todo lo que viene pasando aquí en la República Argentina con este equipazo, así que bienvenidos todos. Primero le tenemos que mandar un beso a alguien muy importante. Al chofer del auto. Al chofer del... ¿Qué pasó? Contemos, Matute, lo que pasó. Que tenía un libro en la mano, no estoy acostumbrado a tener un libro en la mano. Empieza por el libro, él. Sí, está bien, Entonces, contemos todo. Cuando me bajo ¿Querés que mostre? Si la cámara me del acompaña. Cabify, me olvidé el celular en el Cabify. Y llegó desesperado y decía, ¿de qué manera me pueden ayudar? ¿De qué manera me pueden ayudar? Estaba leyendo, estaba abstraído leyendo a Borges en un Cabify. Y entonces, ensimismadísimo. no se le ocurrió y nosotros, Yamil y yo dijimos... No, en realidad se te ocurrió a vos. Te llamamos. Y entonces va a sonar el teléfono en el asiento de atrás. Le pareció brillante al Matías. Y le digo, ¿lo tenés muteado? ¡Amo sí, este está país! en silencio. Dijimos, vamos a insistir, vamos a insistir. Y el hermano colombiano atendió el teléfono y Yamil le dijo, soy el que viajaba. Le mintió Yamil. Él mintió, enseguida mintió rápido, rapidísimo mintió. Que no me costó absolutamente nada, y no supo sostenerlo. Me llevaste recién y yo escuchaba como mentía y en un momento le dije, Yamil, dale el teléfono a Matías. Yo ya le Ahí, estaba dando la entonces, dirección. ¿qué pasó? Y ahí Analía se encargó de todo. Qué bueno es tener una productora en la vida real. Eficiente. Por eso la gente que tiene Una productora guita eficiente, tiene empleados, ¿viste? Sí, no sería nuestro caso. Claro, no es mi caso. Pero el señor te dijo que te lo va a devolver y te trajo el teléfono acá a la puerta Me de casa. trajo a la Conde. Muy bien. ¿Y el libro? ¿Y el libro? El libro está ahí. Es el libro 11. Pero empezaste por el libro. No, que lo que decía es que yo por lo general cuando estoy en un transporte, ya sea un Cabify, lee el teléfono. Estoy con el teléfono en la mano. Y me pasó que estaba abstraído leyendo a Borges. Con el libro te hizo olvidar. Y el teléfono lo dejé a un costado. Y cuando bajé, me había olvidado que existía. O sea, el libro ocupó el lugar del teléfono. Epa, antes pasaba eso. Claro. ¿Viste? Antes sucedía eso. Uno tenía un libro, lo abría y leía y esas cosas ¿Saben que pasan. a partir de ahora nunca más voy a leer un libro? Adorni. Ya. Un Adorni rápido, un Adorni repleto de propiedades, un Adorni mágico, un Adorni que tiene muchas novedades. Vamos. Definitivamente, Alorni. En todo momento dado, Adorni tiene cara de que está buscando cómo se hace la ñ en un teclado. Y no le sale, por eso saluda con fin y no con hasta mañana.
No hay que darle cargos tan jerárquicos a gente que respira por la boca. Adorni tiene un gran culo como comprador de casa. ¿Por qué? Porque fue a comprar una casa, con lo que te cuesta comprar una casa. Ahorrar años. Se encuentra dos ancianas, dos jubiladas, que vendían el departamento que él tanto quería en una zona de paquetísima de Caballito. Y todo bien, porque se lo voy a comprar. Pero no le alcanzaba la plata. Entonces le dice a estas dos viejas, a estas dos ancianas, a estas dos jubiladas. Lo típico. Claro, agarra y le dice: che, ¿me prestan la plata para comprarle la casa a ustedes? Estas dos jubiladas que funcionaron de dos formas. Primero como vendedoras y después como acreedoras. ¿Por qué? Porque les prestaron a Manuel Adorni, a modo de una hipoteca privada, el dinero que él tiene que ir pagando por mes para adquirir esta propiedad en Caballito. La suerte de Adorni hay que pedirle los números del 15 porque tiene una suerte que lo desborda. Se encuentra dos personas que le regalan una hipoteca por $200.000, casi el 90% del inmueble. Ese departamento de 200 metros cuadrados más cochera lo compra regalado y solo poniendo $30.000 en la mano. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo quiero y lo tengo. Porque yo soy Adorni. Porque yo soy Adorni. Adorni compró su departamento a mitad de precio y con un 87% del dinero prestado. Valor declarado del departamento, $230.000. Dos jubiladas Le financiaron $200.000. Raro. Es algo parecido a lo que fue la compra del departamento de Vidal, un sistema parecido, ¿se acuerda de María Eugenia Vidal? Vecina del barrio, un poquito más para allá, más en un lugar más selecto, en la isla, compró un departamento a mitad de precio, que además se lo vendió la hija de su contador, que además lo había comprado un año antes y que además se lo vendió prestándole la plata. Bueno, pero la ladrona y la chorra soy yo. El gobierno, y cuando sos honesto, no te hace rico. No te hace rico. Al contrario, te diría... Mírame, no te hace rico, Alejandro. Mírame. Si no afanás, no te hace rico. Eso te quería preguntar. Es una anomalía ser rico siendo gobernante, obvio, ¿no? Obvio. Si entras pobre... Obvio. Yo entré, cuando era gobernadora, entré con una casa y un auto. Me separé, tengo media casa y medio auto. Es así. Ese es mi patrimonio. Esa es muy buena. Raro. Cuando entras en un lugar donde empezás a perjudicar a quienes te están sosteniendo, como es el presidente Javier Milei, como es Karina Milei, deberías pensar seriamente qué hacer. Siguen apareciendo cosas como, no sé, una de las jubiladas que le compraron y le financiaron la casa con una hipoteca, al mismo momento que estaba haciendo eso, estaba pidiéndole a la ciudad un pase cultural de $60.000 haciendo ese trámite, la verdad. Como para una de las jubiladas que le vende a Adorni y le da la hipoteca por $100.000, estaba pidiendo un subsidio? Sí, un subsidio, es una especie de subsidio, es un pase cultural que la ciudad tiene para las personas mayores que ganan en ese momento menos de $600.000. Manuel Adorni, la concha de tu madre, así te lo digo, la concha de tu madre. La concha de tu madre. Va a ser el himno de este programa. Con la nuestra, ya no te cree nadie. Manu Adorni, la concha de tu madre. Viajaste con la nuestra, ya no te cree nadie. Ahora lo que están pidiendo es que declare la escribana, la que puso el gancho, la que firmó para que estas propiedades sean de Manuel Adorni. Justicia, justicia, justicia perseguirás. Hola, ¿qué tal? Justicia, la justicia. La justicia llega, la justicia. Y el gobierno en una encrucijada. ¿Por qué? Porque Milei cuando llegó, ¿qué dijo Milei cuando llegó? Al que roba le corto la mano. Cada vez que hubo una sospecha / sombra de corrupción sobre algún miembro del gobierno, fue eyectado absolutamente. Es decir, yo, digamos, encuentro a alguien con la mano en la lata, no tengo ningún problema de ponerle un cañonazo en la cabeza. Digo, el que las hace las paga. Digo, casi que sería un esquema persa.
¿no? Digamos, Es una persa. y sí, te agarro robando, te corto la mano. El jefe de gabinete, como decíamos hace unos minutos nada más, está en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei. Hay que ver qué sale de esa reunión, ¿no? Lo que dicen desde el gobierno es que lo siguen respaldando. Te agarro robando, te corto la mano. Una persona llegada al expediente me dice, ¿y si Manuel Adorni viajó a Hawái en un vuelo privado? ¿A Hawái? Es una pregunta. Uy, el lío que vamos a tener ahora. Y ahora justificación de donde yo saqué la guita. Me exigen porque en mi función gano 3 palos y en moneda argentina, pero yo no lo quiero explicar porque es mi intimidad, inocencia fiscal. Quiero gastar mi guitarra todo el día sin darle a la prensa una explicación, porque yo al country indio cuá me la quiero tomar. ¿Qué pasa que está todo el mundo cantando, Fede? Porque estamos necesitando alegría. Por eso vos, en cualquier momento, podés recitarnos algo para alegrar. Cantando. Borges cantado. Claro, Borges con música. Necesitas conocer dos señoras, buenas señoras, que tengan una casa para vender y que te den un crédito. Una cosita. Y eso te pondría de otro mejor humor. y a lo mejor estarías cantando. Claro. Claro. Vos como que alquilás, pero si vos fueras propietario Un monoambiente en San Cristóbal. de una propiedad Sí. que compraste mucho más barata gracias a la Y estaría generosidad, cantando, como dice claro, Luis. estarías cantando como dice Luis. Vos sabés que yo estaba viendo el informe y hay un tema que lo excede a Adorni, ¿no? Ahora también saltó un tema de los créditos del Banco Nación a un montón de diputados. funcionarios, diputados, de libertarios que despotricaban contra el Estado y demás, ¿no? Pero todo eso parece que fuera aceptado por el presidente, porque tenemos o un presidente muy ingenuo que viene a alguien y le dice, che, tengo una forma de hacer plata para la industria, la pequeña industria, vamos a hacer un negocio con las monedas, las criptomonedas. Lo único que tenés que hacer es poner un mensajito en las redes y el tipo entra. Entonces ahora todo el mundo pensaba que después de salir de la entrevista con el presidente, Adorni iba a renunciar. Y el presidente lo contuvo. Lo sostuvo en el Dijo, cargo. pará, ¿cómo vas a renunciar? Porque no vio las Un encuestas. buen negocio es un buen negocio. Siempre cuando pasa una 5 cifra, palos verdes, quédate negro. una cometa pasa a ser un buen negocio, Sí, según sí. el capitalismo libertario. Ajá. Bueno, pasa uno viendo el informe, que es medio lógico que el tipo, es decir, Adorni, tenga que suspender la conferencia de prensa. Hoy había una conferencia de prensa que se suspendió, que lo lamentamos profundamente. Porque no tenía otra, porque el objeto de la conferencia de prensa deja de ser el gobierno para ser el mismo. Claro. O sea, la agenda es el vocero, ¿no? Entonces, como la agenda es el vocero, si hace la conferencia de prensa, está obligado a explicar todas las zonas inexplicadas de su propio discurso. Sí, además, la semana pasada fue un poco violenta la situación. No fue agradable el intercambio con los periodistas que preguntaban. Bueno, ahora hubiera sido peor. Claro. ¿no? Pero aparte hay que decir un par de cosas sobre eso, porque él no solo insultó a los periodistas, sino que él, ¿cuál es la línea, o era, hay que ver qué pasa después de Semana Santa, ¿no? Pero ¿cuál era la línea de Adorni? Yo no tengo que dar explicaciones en mi vida privada, hay que decirle a Adorni que es un funcionario público. Según la ley de ética pública, que es una ley del macrismo, o sea, no es una ley del kirchnerismo, no es una ley del peronismo, es una ley del macrismo, el espectro privado de un funcionario público es muy chiquito. Y te diría que en materia económica es casi nulo, porque sos un funcionario público. Pero además de eso, digo, porque hay que esperar que pase Semana Santa, porque se están conociendo las encuestas. La última, creo que además, si no me equivoco, página 12 la tiene en tapa, es la de Suban Córdoba. Pero hay un par de datos de esa encuesta. Uno es que más del 70% cree que Adorni tiene que dar explicaciones. Vamos con la primera escena y la analizamos. La analizás, la de imagen. Habla de la imagen de Adorni. Ahí está. Se desplomó. La palabra negativa está muy grande. Sí, es la parte violeta. Lo interesante de esto también es que hace un mes Adorni le daba 20 puntos más arriba a la positiva. Exacto. En promedio entre todas las Que encuestas. la había sostenido todo el año pasado. Y ¿no? ese número indica que incluso los propios están pidiendo que renuncie, ¿no? Claro. Porque Sí. ya es 66%, hasta la gente que votó hace
4 meses a Milei, está diciéndole, o a él mismo, porque él acaba de ganar las elecciones hace 4 meses en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La segunda habla de la renuncia. Ese es el dato de la encuesta, ¿no? Porque la imagen negativa, la imagen de Adorni se desploma, pero cuando se le pregunta, cuando se le preguntan a todos los encuestados, a toda la torta de encuestados, ¿qué piensan de esta frase? ¿Adorni debería renunciar? El 70,4 responde que sí. ¿No? Y entre ese porcentaje hay votantes de Milei. Claro, por eso. Igual no se desploma la imagen de Adorni, se desloma. Claro, Sí. es verdad. Ahora, la salida que propone el gobierno para la crisis de Adorni es por lo menos ingenua. Es decir, lo que intentan es mostrar un funcionario activo. Entonces lo llenaron de reuniones para la semana siguiente y inclusive el titular de hoy a la tarde fue que Adorni elaboró con el presidente una agenda hasta 2027, ¿no? Ni la ONU tiene tantos objetivos. No, y yo te digo, si la crisis sigue, mañana van a armar una agenda hasta el 2029 y después otra hasta el 2030. Ahora, la hiperactividad no resuelve la no explicación de la crisis. Ahí veíamos la siguiente placa que tiene que ver con los viajes. Si debiera explicar o no cómo paga sus viajes. Esto de es mi vida privada, no tengo por qué dar explicaciones. Evidentemente la gente lo entiende de otra manera. Casi 80, Hay, ¿no? Sí. Dos cosas más que están aparentemente podrían traerle problemas a Adorni en breve. Esto lo contó Manu Jove. ¿Cuál es la cuestión con Adorni? Ya van 2 veces por lo menos que tienen reuniones intragobierno y le dicen, Adorni, te bancamos, pero necesitamos hacer control de daños. Esto es todo lo que va a salir. Sí, dice Adorni, no sale más nada. La semana siguiente, pum, va a otra casa. La semana siguiente, pum, va a otro viaje. Ahora se está hablando de un viaje a Hawái. Bueno, te prometo que ya no sale más nada. Él sigue prometiendo. Ahora hay 2 cosas que se supone que podrían salir. Una es el viaje, que no se sabe si es exactamente a Hawái. Lo que se sabe es que fue en el principio del 2025, que yo no sé si ustedes recuerdan, pero el presidente había hecho un gran show sobre que nadie se iba de vacaciones, porque había mucho que trabajar y los ministros no se iban de vacaciones. Adorni se fue afuera del país. Recién asumían aparte, ¿no? No, principio de 2025. Ah, se dice. 25. Y dicen que bueno, pero que Adorni había hablado y en ese momento todavía no era jefe de gabinete, entonces que se podía ir. Y Adorni lo que dijo a los ministros fue que se iba a Canadá. O sea, está chequeado que viajó. Está chequeado que viajó. El problema es que él a los ministros le dijo, me voy a Canadá. A otros les dijo, me voy a otro lado, y después se fue a otro lado. ¿Por qué a Canadá? ¿Qué vas a hacer a Canadá? Es que por eso no es creíble la mentira. Nadie va a Canadá. Esa es una cosa que podría salir, ese viaje. Sí. Y después hay otra cosa, que ayer veíamos a Babi Echecopar hablar de la casa en San Isidro, que es una casa que está ahí, que vale $1,5, que no se sabe de quién es, que dicen que es de Karina, que dicen que es de él. El propietario de la casa es un empresario cripto, lo cual ya es raro. Y en la puerta de la casa empezó a aparecer en estos días una camioneta estacionada que está registrada a nombre de Sergio Neifert, que es el ex jefe de la CIDE. Ajá. Que era amigo de Santiago Caputo y lo limpiaron por haberse acercado a Karina. Si esa camioneta ahí significa que la casa es de Neifert o es otra operación del gobierno para decir esto es de los Caputo, esto es de los Adorni, no sabemos. Lo que sabemos es que hay un quilombo ahí que les va a explotar en cualquier momento. Lo que está claro, lo que está claro es que la palabra fin ya no le funciona. No more fin. Hasta luego, continuará. En defensa de Adorni se podría decir que nada de lo que se le acusa le llega a los tobillos a lo que se le acusa al propio Milei, ¿no? Eso habría que decirlo. Pero hablábamos afuera del micrófono sobre la identidad. Y en Adorni hay toda una construcción de lo que ellos quisieron instalar con respecto a lo que era el universo libertario. Dicho sea de paso, un grupo de diputados denunció a Tayano por ocultamiento de pruebas, mal desempeño, que es el fiscal del caso Libra. Vamos con la última plaquita y con esto siguen charlando encima, chicos, pero así no queda sin desarrollar esta última, que tiene que ver con la estrategia del gobierno. Si ha sido una estrategia la defensa ajustada, si no lo ha sido, ¿cómo lo perciben? La pregunta es, ¿crees que la defensa de Adorni y del gobierno fue más una estrategia para tapar el tema o una respuesta transparente? Y el 70% dice que fue una estrategia para tapar o distraer. O sea que no les creen ni las pocas explicaciones que dieron. Claro. Ni los propios. Ni la gente en general. Lo que pasa es que, a ver, ¿por qué me parece que es importante el caso Adorni? Primero, por esto que uno ve acá, que es el nivel de penetración que tiene el tema en la sociedad. Y segundo, porque el mismo presidente dice
que en su estrategia el discurso moral es mucho más central que la misma estrategia económica. Claro. Por lo cual, su identidad está construida alrededor de valores morales, entre los cuales la honestidad es una cuestión central. Eso le ha entrado en crisis. Por lo cual, me parece que el problema que hay con Adorni es que pega en la línea de flotación. En la línea de flotación Sí, de identidad del porque gobierno. además hay cierta cuestión medio noventosa de ostentación, Exacto. que en un momento de bolsillo flaco, en donde toda la gente está, que el 15 ya no tiene un mango, de repente ver que alguien está haciendo hasta gastos que son suntuosos del estilo de me alquilo un avioncito. Privado. El avión privado es un símbolo, exactamente. De casta, ¿no? Me voy a Canadá, me voy de Canadá de vacaciones. Lo que estaba hablando él de la construcción que se hace, eso se llama psicología inversa. Vos acusás al otro de lo que estás haciendo vos y con eso haces una construcción. Es verdad. Pero evidente, eso te dura poco tiempo, pero eso, bueno, lo inventó Durán. Durán Barba. Durán Barba. 11-11 se llama este programa. El 11 ha sido un número que a partir de allí ha sido la obsesión de nuestro equipo de producción. Todo lo piensan en 11. Compran 11 pares de medias, piden 11 huevos y se pelean con la gente que los vende porque insisten en que no quieren. Este libro ha sido, en el barrio de 11, por supuesto. Es el volumen número 11, las obras completas de Borges. Porque no podemos salir de ese número. Están peleando para que yo cambie mi fecha de nacimiento, que cumplo el 12 del 12. Quieren que ahora cumpla el 11 del 11. Insisto en que no. Y entonces, ¿sabes qué hicieron? ¿Qué? 11 frases, 11 momentos de Adorni. El Adorni Gate en 11. Cuestiones más complejas de resolver. Quiero ser directo con lo que se está hablando estos días. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Me siento en la obligación de darles una explicación sobre asuntos de mi actividad privada antes de ser funcionario público. No tengo nada que esconder. Nada que esconder. No somos lo mismo que los que vinieron antes. Porque nosotros somos distintos, no somos como ellos. Un dato complejo. El hermano de Adorni hace 2 meses entró, está ganando 4 palos y pico. Y es un tema de él, lo de mi hermano, en lo cual yo no intervení. Yo no intervení en esta compleja situación. Con respecto a la desigualdad, lo de la desigualdad es una discusión larga en el mundo y larga también en la República Argentina. La desigualdad, vos podés tener una desigualdad muy grande entre 2 personas ricas. Digo, ¿no? Por ejemplo, vos tenés una desigualdad muy grande entre, no sé, Elon Musk, que tiene 200.000 millones de dólares, y yo, 2 personas ricas. En Cuba vos no tenés desigualdad. Y son todos pobres. Entonces la pregunta es, bueno, me parece que la desigualdad, prefiero tener desigualdad, ¿no? Si Elon Musk tiene y yo estamos dentro de una desigualdad brutal y nos separa una distancia de años luz en términos de riqueza, bueno, la verdad es que prefiero esa desigualdad y no ser igual donde todos seamos pobres. Así que no, la desigualdad es un tema que no debe preocupar. Es compleja la pregunta que me hace. Partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Porque estamos en un error conceptual. Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor para mí y o para mi familia en tal caso. Y sobre mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos. Apenas sos un periodista. En una coyuntura muy compleja. Una conversación que se dio en la salida de la pandemia, o en mitad de la pandemia. ¿Quiénes hablaban en Twitter? Milei y Adorni. ¿Qué decían ambos? El diálogo de los bandidos era este. Manuel Adorni, hay que ir pensando nombres para la próxima moneda nacional, que no nos agarre desprevenidos. Javier Milei, ¿y si usamos la de otro país? Adorni, ¿dónde firmamos? Milei, ese es mi amigo, sí. Adorni, ¿alguna preferencia? A mí me gustan mucho, pero la libra esterlina nos daría mucho glamour. Ya estaba pensando como nuevo rico. Me animo a decir que es el autor del nombre de la criptomoneda que lanzó Milei. Por eso no lo pueden soltar. Es un tema muy complejo. Vos, Grandío, no sos funcionario,
pero tenés programas en la TV pública. No, y lo que tiene que entender... No en una televisión privada, y lo que en la televisión pública que depende del Estado. ¿De acuerdo? Bueno, ahí va. Y dependía de Adorni. Y dependía de Adorni. Los chicos no saben, o sea, dicen, no, porque cortaban la pauta oficial. ¿Qué es la pauta oficial? No, la pauta oficial es algo que lo pagás vos, que el gobierno se lo da a ciertos privados que eligen. Bueno, el tema de la pauta. ¿Por qué vamos a sacar dinero a un tipo que no tiene para comer para pagar una pauta que no tiene ningún sentido hacer? Digamos, no, totalmente. Y eso lo vamos explicando casi como cuentito repetido. Y efectivamente es un tema complejo. El ex titular del Andís mostró que lo que vos habías señalado acá como un fraude y volviste a ratificar, nunca fue otorgado, esa famosa colita de perro, porque estando las pruebas de que efectivamente no se consiguió la pensión, se sigue insistiendo con eso. Gracias. Con respecto a la radiografía del perrito, la colita divina del perrito, existió, sino que además fue presentada por un médico el cual fue denunciado. No se otorgó. La radiografía del perro, por supuesto, pensión que le otorgaron, está de más decirles, tiene la cola del perrito y le otorgaron la pensión por invalidez. No se otorgó, tal cual lo dijimos siempre, pero por supuesto, pensión que le otorgaron. Tiempos que serán complejos. Me parece que haber puesto en discusión temas de transparencia, de corrupción, de manejo de algunas cosas y haber contado tantas otras cosas que hemos contado como, no sé, desde innumerable cantidad de choferes. El jefe de gabinete, voy a dar un detalle más, tiene asignados 4 vehículos para él. Y además de utilizarlo, Bettina Angeletti lo utiliza las empleadas domésticas del jefe de gabinete para realizar compras. Innumerable cantidad de choferes. Se suben al auto que maneja el chofer de Adorni y viaja la empleada en el auto del chofer al supermercado. Entendíamos que iban a ser meses muy complejos o tiempos muy complejos. Sí tengo para contarte que efectivamente sí vivo en el barrio de Caballito. Departamento que está valuado en $500.000 y que según lo que él manifestó, el valor estaba en $230.000. ¿Cómo hizo Adorni para pagar este departamento? Le pidió un préstamo a 2 jubiladas. 2 señoras mayores a las que Grimaldi convocó y no recuerdan haberle prestado una moneda a Adorni. La obscenidad de la corrupción te lo muestran en la cara como de la política alguien pudo sacar el fruto suficiente. En esta compleja situación. ¿El viaje ese a Punta del Este existió? Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. ¿Ese viaje no se pagó con fondos públicos? No, claramente no. Lo pagó él con plata del Estado. Me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo, ¿entendés? O sea, lo pagó él con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado. Yo acá tengo la declaración jurada de Adorni. Si tiene $50.000, se gastó una quinta parte de su plata. 25%. Es llamativo. Y claro. si lo invitaron, es un problemón. Bueno, por eso. Porque es una posible dádiva. Dato complejo. 9 de marzo. La factura de los $3.000 del viaje de vuelta que paga Marcelo Grandío. No era fake. Bueno, la última de Cintia con respecto a este tema y después cambiamos. La ley de ética pública para vos, Adorni, para vos, Milei, que la moral es una política pública. La ley de ética pública establece normas de conductas, compatibilidades, busca prevenir el enriquecimiento ilícito y asegurar que el patrimonio del funcionario coincida con sus ingresos. Sujetos obligados, le cabe a Adorni, etcétera. Dice, incluye bienes propios de cónyuge o conviviente y de hijos menores. Detalle, escuchá, Adorni, para vos, de inmuebles, vehículos, deudas, depósitos bancarios, participación en sociedades y cualquier otro bien relevante. ¿Querés los regalos? Te digo los regalos que podés recibir. Prohibición de recibir beneficios personales por la función. Los obsequios de cortesía deben incorporarse al patrimonio del Estado. El incumplimiento, falsedad o falta de presentación conlleva sanciones administrativas, penales y responsabilidad patrimonial. Estás en el horno. En el horni.
En el Orni, claro. Hablábamos de cierto contrapunto y cierto contraste entre ver funcionarios que desarrollan determinado nivel de vacaciones con cierta ostentación, por lo pronto aviones privados y demás cuestiones, y la economía real. Lo cierto es que también hay quien dice que suele pasar esto con los gobernantes, esto de no tener contacto con la realidad, entonces que le cuentan que todo está fantástico y que después eso de fantástico no tiene nada. Lo cierto es que uno escucha a veces a determinados mandatarios y uno siente que sí, están en Narnia y que no tienen de verdad el registro de lo que le sucede al laburante común de a pie. Milei cada vez más en Narnia versus el país real. Todos los meses cuando hacemos cuentas en el debe o en el haber decimos, che, yo soy un poquito cada vez más pobre. En los últimos meses además sacamos la pobreza a 8 millones de argentinos. A cerca de 9 millones de personas. Claro, las cifras al gobierno por ahora parecen darle bien. ¿Cómo viene la economía? Y mal, como todo. ¿Cómo veo la economía del hogar? Sí. ¿Es una pregunta en serio o es un chiste? Mal. Yo creo que para la mayoría de la gente muy mal. 28.2% de los argentinos es pobre. Hay que meterse entre los números y hay que analizar también cuál fue el método para llegar a este número. ¿Te tienen que hacer el aguante para que llegues a fin de mes? Y más vale, nos hemos fusionado en la misma casa para poder vivir, porque si no, no nos alcanza. Uno mira precios y los precios suben y los sueldos desaparecen. Está todo difícil. A nosotros nos cayó mucho la venta. La realidad es que el sistema de medición fue distinto. Cuando se medía la pobreza en el gobierno anterior, la medían sin tener en cuenta los planes sociales, asignaciones universales por hijo, tarjeta alimentaria. Todo este tipo de planes no estaba incluido. Lo que está haciendo la asignación actual, el gobierno de Javier Milei, es sí tenerlas en cuenta. Sacamos a 10 millones. Sacamos 11 millones de personas de la pobreza. Y también es una medición en algún punto un poco antigua, vos decías año 2004, que se toma la canasta básica total, pero una canasta básica total que está desactualizada, Diego. A 12 millones de argentinos. Que 13 millones de argentinos, 14 millones, 15 millones de personas de la pobreza. ¿Por qué? Porque no incluye ni el alquiler, ni el servicio de internet, por ejemplo. Entonces, como no incluye todo este tipo de índices ni de números, la realidad es que no refleja lo que está pasando en las familias argentinas realmente. El año 2025 va a ser brillante, con una tasa de inflación cayendo y con los salarios volando en dólares. Yo tengo 2 trabajos y no puedo cubrir las necesidades básicas. La mitad de la caída de la pobreza en realidad es un mero efecto estadístico y no una mejora real en la situación de esos hogares. No doy abasto. Desde que subió este gobierno, yo me quedé prácticamente reducido en los horarios de trabajo. ¿Cómo ves el futuro del país con respecto a la economía, ¿no? Porque la economía somos nosotros todos los días, esto. No sé si esto irá a adelantar. Creo que me voy a morir sin ver la mejoría de esto. Arriba siempre está la usura, el poder y la corrupción. Y nosotros... Yo soy jubilada y estiro como una goma para llegar al mes y a veces no llegamos. El 20 ya no teníamos. Ya no tenían dinero. Y las tarjetas al súper. No se come como antes, no se viste como antes. ¿En qué te achicaste? En todo, en la comida, en la vestimenta, en la salida, todo. Se ensañó con los jubilados mayormente. Mayormente con los jubilados. Y sí, y después tenés que de vez en cuando pagar la mínima porque no te alcanza. Espera en casa una costeleta de carne vacuna. No, ni ahí. Ahora sí. No hay. No, papa sola, un tomate. Sarmiento dijo que tenemos el pueblo, el gobierno que votamos. Y es así. Le pisaría la cabeza, Milei. De una, le piso la cabeza si pudiera. ¿Sabías del tema del aumento de transporte? Sí, me acabo de enterar por la tele. Ajá. ¿Qué opinas? ¿Qué voy a opinar? No pienso salir a romper todo, así que nada, me queda a pagar. Achicás en algo y seguís pagando el subte y así. ¿Y en qué te achicás? qué sé yo, en las galletitas, en el postre de los chicos. Y así te vas achicando y cuando te quedas dar cuenta no compras nada. Pero yo te puedo asegurar que la caída de Fenta fuimos a parar al quinto subsuelo, Tomás. Mirá, para decirte un número, pongamos el 8 como para sostenerte en la línea de flote. Estuvimos en un 4.5. ¿Te das cuenta? Ahora pasamos a marzo. Marzo también un mes completo, porque los chicos comienzan clases de los útiles escolares, pero digamos
En marzo tampoco llegamos a la línea de flote. Con caída en la pobreza, la indigencia, la actividad subiendo fuertemente. ¿Qué pasa? ¡Sos un hijo de puta! Toda esa fila que estás viendo ahora, probablemente dentro de poco tiempo, no sé si se duplicará, pero va a haber mucha más gente, porque va a haber menos colectivos. Esto ya está ratificado por las cámaras empresariales. Ponen menos colectivos a funcionar dentro. Ahora ya empezó a regir la medida, porque, bueno, básicamente no pueden sustentar el servicio de los empresarios. El gasoil representa un problema, pero la situación actual del transporte público es mucho más amplia, ¿no? Sí, ya es mucho más amplia, sí. Bajó mucho la carga, estamos alrededor de un 10% menos de carga y bueno, es mucho más amplia, los modelos quedaron, no se fueron renovando, el parque móvil está bajo. Yo voté el gobierno que está ahora en el momento y creo que ya me está decepcionando como lo hizo Macri. No, me decepciono porque hizo una cosa ni hace otra. O sea, esto no hay forma de cambiarlo. Es siempre el pueblo que trabaja y que paga el pato. Realmente esto es una vergüenza. Por lo visto somos un pueblo que tenemos que tener gobierno peronista porque en realidad con los peronistas estamos mejor. Doctor Ragelo Tabaco buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y en modo recién sentirás. Verás que todo es mentira. Y al mundo nada le importa. Sí, esos son los piojos. Sí. Es un tema de lindo Disépolo, sigue muy Gira. lindo, muy lindo. Sí. A ver, cuestiones básicas. Lo del bondi para los laburantes y los que viven en provincia ya lo vienen sintiendo hace un rato. No sé si acá en Ciudad Autónoma es como más nuevito, pero en provincia viene siendo una problemática, es más, de suspender las franjas horarias de la madrugada. De caminar viene siendo mucho, muy complejo. de usar más la bici. Sí, muy complejo. Sí, y en este proceso hay cambios estructurales muy fuertes. Porque, por ejemplo, el aumento de la desocupación fue de 1.1, parece menor. Ahora, resulta que cuando mirás los números con algún detalle, lo que los números indican es que en los últimos 2 años se perdieron 252.000 puestos de trabajo registrados, se perdieron 52.000 puestos de trabajo no registrados. Y en ese contexto crecieron en 250.000 puestos de trabajo de cuentapropistas y monotributistas. Por eso es 1.1 solamente la tasa de desocupación, porque baja el trabajo de calidad y sube el trabajo precario. El que hace la changa, el que hace el monotributo, claro. Entonces, estamos en un cambio estructural, es un cambio estructural, digamos, de pérdida de trabajo de calidad y crecimiento de trabajo precario. Sí, necesito decir 2 o 3 cosas. La primera, porque hoy estoy además charlando con Rulo de la Torre, así que traigo un mensaje directo para este programa de Rulo de la Torre. Pero no, algo que es muy claro, porque claro, ¿qué dice la medición de pobreza? Porque el semestre pasado se midió igual, o sea que la medición es los ingresos de la población en relación con la canasta básica. En el informe decía muy bien, ¿no?, que está subregistrada la canasta básica, porque no incluye el registro correcto de los servicios. ¿Qué significa esto? Que a vos te dicen, de tu salario, por ejemplo, el 8% de tu salario se va en servicios, pero sabemos que ¿a quién se le va el 8% de salario en servicios? Se va el 30%, el 40%. Ahí ya tenés un gran problema. Pero para decirlo rápido, el tema es lo que decía Daniel, el punto son los ingresos, porque ¿qué dice el gobierno? Y esto nadie lo ha podido establecer de modo real. Dice que los ingresos no registrados, escuchen bien porque es una falsedad, ya no es un problema de su registración o de que está la muestra mal tomada, etcétera. Dicen que los ingresos no registrados, o sea, los ingresos informales, las aplicaciones, todo esto que hablábamos, que creció, aumentaron 15 o 20 puntos por arriba de la inflación. ¿A quién le aumentó el ingreso 15 o 20 puntos por arriba de la inflación? Entonces, Adorni. Claro, Adorni. Están dando mal el dato, están falseando la realidad. Eso por un lado, con respecto a la medición de la pobreza. Segundo, nosotros en los móviles, porque además somos medios porteños que tenemos alcance nacional, pero no llegamos a reflejar la realidad de lo que está pasando en el país, porque muchas veces no se puede. Pero hoy hablaba con la gente de ECAS, una cooperativa de alimentos, que me decían que venían de Mendoza, y esto vale para la yerba en Misiones, etcétera. Por ejemplo, hace 2 años
el kilo de uva, un productor de la producción de uva que se la venden a las bodegas para hacer vino, el kilo de uva le pagaban 300 pesos hace 2 años. Hoy le pagan 90 pesos el kilo de uva. Y de ahí hay que descontar la cuadrilla que hay que hacer para sacar la cosecha. ¿Cuál es el panorama, por ejemplo, en Mendoza? Insisto, digo Mendoza porque tenemos el dato, podemos decir Misiones con la yerba mate. Fincas cerradas, carteles de venta. Esto es lo que pasó en la década del 90. ¿Qué genera esto? Una concentración. ¿Qué hace? Que esa mujer que está diciendo yo tengo que reducir el potrecito de los chicos, etcétera, a su vez la calidad del alimento va a ser peor y la concentración de la economía se acelera. ¿Cuál es la ecuación? No quiero aburrirlos, pero me parece importante decir esto. Una sociedad 70-30. Siempre podemos ser una sociedad 70-30, donde el 70% la pase como el orto, perdón, estoy hablando en francés, y el 30% pueda, por ejemplo, irse de vacaciones un fin de semana largo. Canadá. Y lo último, dije 3 cosas, lo último... Yo creo que son más de 3, Está tremenda, hoy está tremenda. Hoy estoy así como lo hice los rulos. Porque está el nene, está el hijo. Y además porque el 11-11 a mí me representa una dirección, ¿no? Donde está Cristina presa, además de los números y los goles y lo que quieren ustedes. Pero tenemos que politizar el discurso. Porque cuando nosotros vemos la queja sobre el consumo, cuando vemos la queja del no llegó a fin de mes, cuando vemos la queja, una señora lo dice en el informe, dice, tenés que fijarte a quién votás. Si nosotros no politizamos el discurso y nos decimos que no son los mandatarios todos iguales, que no fueron todos los gobiernos iguales, como decía el hombre en el informe, que con el peronismo la sociedad argentina está mejor, entonces caemos en que se vayan todos. Bueno, y el riesgo de que se vayan todos es muchísimo peor. Es un caos organizado donde te viene otro Milei. No, eso no hay duda, y demonizar la política en general tampoco es saludable de ninguna manera y es muy peligroso. Yami, ya te toca a vos, bancame, que justo lo que dice Cintia me da pie a esto que plantea de politizar el discurso. De alguna manera Víctor Hugo lo hacía y comparaba 2 gestiones que a lo mejor te suenan para ver cuáles eran las realidades económicas en el 2015 y en el 2026. ¿Quién me ayuda a leerlo? Yami, vos, dale. Esto lo que mide es qué podías comprar con lo que valía el salario mínimo, que en general ganamos todos un poco más, pero es una referencia. Porque es joven, pues llega a leer. Sí, claro. En 2015 con Cristina, con un salario mínimo, 224 kilos de pan. Hoy, 100 kilos de pan. Igual, ¿para qué quería 224 kilos de pan? Porque me gusta el pan. ¿Qué problema? Frisabas. Yo hoy te friso todo lo que está en oferta. Con Cristina, 559 litros de leche. Con Milei, 235. Con Cristina, 93 kilos de carne por mes. Con Milei, 16 kilos de carne. Ese es el número más importante. Sí, claro, es el que más nos gusta. Con Cristina, 186 kilos de pollo. Con Milei, 59 kilos de pollo. Y con Cristina, 160 kilos de pollo con Milei, de cerdo. Con Milei, 53 kilos de cerdo. El de la carne para mí es el más importante porque es poder un gustito que se podía darle el trabajador y ahora ya no se lo puede dar más. Poder adquisitivo del salario mínimo, decíamos, y aquí estábamos con transporte que está siendo un desastre. El tema del transporte está siendo de verdad muy agobiante para el laburante. Con Cristina, con un salario mínimo ¿Cómo te por gusta mes, hacer esto, no? Pagabas 1.241 boletos de subte, hoy 258, o sea, 6 veces más. ¿Y a dónde ibas con 1.241 boletos? Y te ibas, si querías, a la Quiaca en subte. 1.863 boletos de colectivo con Cristina, 500 boletos de colectivo con Milei, y con Cristina 3.700 boletos de tren y 1.250 podemos pagar con Milei. O sea, vale el sueldo hoy un tercio, un sexto, un quinto, según qué referencia. No, y aparte de el transporte, que quizás estaba incluso un poco bajo, no era un costo. Es decir, el transporte era no lo calculabas en los gastos. Algo que no lo calculabas en tu vida. Y hoy el transporte te hace que tengas que comer, capaz, en vez de un plato en el almuerzo del trabajo, un pancho. O que digas, bueno, hoy me salté una comida, como hablábamos ayer. O que digamos, bueno, tomo agua de la canilla en el trabajo y no me compro una Coca-Cola. Es como que te baja también la calidad de vida. El transporte empieza a impactar en las elecciones que podés hacer con tu dinero. Indudablemente. Dos cositas y cambiamos de tema, dale. Sí. Una, no es tan Narnia. Este es un modelo de país. Claro. 2, no va a cambiar, no va a mejorar. Este es lo que vino a hacer. Sí. No es que un día se vaya a despertar y decir, che, voy a cambiar de idea, ¿no? No.
Es Luis y su sabiduría, por eso está acá. Porque 2 palabras Hagámoslo te resolvió presidente a todo. Luis, dejémonos de Totalmente. joder. La próxima yo lo gestión... agradezco mucho. Yo también lo voto. Yo Y también. hay otra cosa, Fede, también que Esta quiero me decir. dije, basta, Sí, por ya sé, favor. pero yo casi no hablé hoy. Uno sabe. Quiero decir una cosa Léete un muy poema. chiquitita, muy chiquitita. Me voy a leer un poema de Borges después. Que yo estoy cansado de hablar de decir que las mediciones que dan el gobierno son mentiras. La gente ya se da cuenta, la gente no es tarada, agarra la billetera y se da cuenta que no le alcanza la plata. Entonces cuando le dicen, che, estamos creciendo, che, ahora hay menos pobres, che, ahora... La gente se da cuenta que es mentira. Es decir, no entiendo por qué tenemos que contrastar Bueno, con somos lo que dice el periodistas, gobierno. ¿no? Somos periodistas, también damos Sí, pero ellos están información. mintiendo, entonces no tenemos que andar Pero- contrastando pero con lo que ellos también dicen. Tenemos que también- decir, es mentira y punto. Bien, vos decís mentira, yo doy la información. Mañana es 2 de abril. Eso es una certeza y hay una herida enorme que nos atraviesa a todos. Esa es otra certeza. Presentamos a nuestro invitado. Malvinas, la conmovedora historia del pullover azul. ¿Qué murió? Se explicarse. Esa mañana había salido en una misión con Solano y Pérez. Se sospechaba que en esa estancia había una radio clandestina que delataba nuestras posiciones a los ingleses. Y había que ir a revisar. Estábamos muy desnutridos, ya estábamos mareados con cualquier desplazamiento, me pesaba el fusil y llegamos a la casa moribundos. Ya a esta altura, principios de junio, tuvimos un compañero que se murió de la hipotermia y la desnutrición. Otros 4 que pisaron una mina en una de esas caminatas, igual que yo, y también murieron. Y otros 5 o 6 que se pegaron tiros en los pies para ser evacuados. Esa era la situación terminal en la cual yo llego a esa casita. Ni que me estuvieran esperando, ¿no? Eso que tal está. Muy bueno. ¿De arriba qué había? La pieza principal. Ese pullover tenía el mismo olor a limpio que tenía la ropa en la casa de mi abuela. Cuando me lo puse, sentí un abrazo de toda mi familia. Un abrazo que me protegía. 25 años después se lo devuelvo a Lisa. El pullover era del papá. Me dijo, mi papá murió por el estrés de esta guerra pocos años después. Yo le contesté, mi mamá también. Fue un momento sublime cuando nos tomamos el té con ella, cuando nos íbamos. John, uno de los isleños, en el vehículo 4x4, mientras cruzábamos el río, me dijo algo que me llenó el corazón. Me dijo, sentite orgulloso, Miguel, estás construyendo puentes. Bienvenido, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Es un honor. Tengo en mis manos el libro que escribió Miguel, Sobrevivir y honrar la vida, y estaba leyendo, a mí me gusta mucho leer las dedicatorias, a quien se lo dedicaste. Dedico este libro con emoción a la memoria de los caídos y a los que se quitaron la vida después. A la memoria de mi madre, Jem Barnett Hunter, una víctima de esta guerra que no figura en las listas. ¿Por qué aparece tu mamá acá al principio? ¿Por qué la mencionas como una víctima? Bueno, ella muere 6 años después, a los 53 años, en el 88. Seguramente el cáncer de colon que tuvo se aceleró con ese estrés. Los familiares, hasta de los que volvimos, contrajeron enfermedades. Fue devastador para las familias, así que por eso se lo dediqué a ella, y a todos los familiares de los que no... ¿Cuántos años tenías? Porque... 19, como todos los colimbas, ¿no? No, lo digo para que yo lo sé porque yo hice la colimba, pero 19, sí. Como ahora no se hace más la colimba, por ahí el que te está escuchando no tiene idea de No, además, que tenían 18, 19 años. Sí, además el contexto
Primero que la guerra fue totalmente innecesaria, la situación de los kelpers era muy dependiente del continente, había una política de inclusión hacia los isleños que estaban abandonados por el Reino Unido, no tenían ni siquiera pasaportes británicos, ni siquiera pista de aterrizaje. La pista se construye en el 72 por un caso médico que es un kelper que es rescatado con un hidroavión. Bueno, después vino todo YPF, Gas del Estado, maestras argentinas y los chicos en colegios ingleses acá. Yo hasta fui a un colegio pupilo inglés y tuve compañeros kelpers. No era necesaria la guerra. Así que encima de ser en el marco de un genocidio y de ser un criminal para un montón de chicos, fue torpe. Fue torpe y fue el peor error geopolítico de la historia argentina, porque ahora tenemos la base de la OTAN en el Atlántico Sur, que es una situación que nos trasciende a los argentinos, es un problema regional, ¿no? ¿Cómo es? ¿Llega una carta a tu casa? No, ¿Cómo es? no llega una carta a mi casa. Yo voy, encima yo estaba acobachado en el Tiro Federal de La Plata, como limpiando baños. Haciendo la colimba. Haciendo la colimba, pero viste, siempre en esa época tenías una tía que conocía a la mujer de un milico. Y te acomodaban para que no la pasaras mal. Le contamos a la gente que no sabe cómo era eso, pero el que podía, se acomodaba para zafar. Sí, me acomodaron, viste, horribles. Había tenido un día de tiro en la instrucción con el Regimiento 7, el regimiento de más muertos de todo el conflicto, que enfrentamos en Monte Longdon y Wallace Ridge al 3 de paracaidistas, la unidad británica con más muertos. Pero yo tenía un día de tiro. Que había ocurrido un año antes. O sea, eso quiere decir que habías agarrado... Claro, ese día. Era un día. Entonces, y así te mandaron a la guerra. O sea, me mandan a la guerra, sí, el 2 de abril yo me presento a ese tiro federal a cebarle mates al encargado y me llamaron del regimiento. Y yo le decía, no puede ser. Iba como tranquilo, yo seguro voy a cubrir a alguno de los que saben. Y bueno, termino ahí con todo el Regimiento 7. Y aparte, en ese TEDx... ¿Te tocó la batalla? Sí, compañía C del Regimiento 7, la C y la B, lo peor. Fueron más duras de todas. La más dura. Y eran todos pibes como vos. Todos pibes civiles, soldados no profesionales, recién salidos del secundario, con poquísima instrucción. Y lo paradójico, ¿no? El Estado argentino, que era la dictadura, donde había milicos para hacer dulce, cuando van al rol de sus vidas, no van. No van. De los 10.000 soldados que tuvimos en reales acciones de combate, solo 3.000 fueron profesionales. Sí, una cosa es que en tu charla TEDx, que aprovechamos para recomendarla, que la busquen en YouTube, que es muy, muy impactante, que contás tú. Fue la primera vez que hablé en público esa. Mira. Wow. Me notó mi señora, que yo no tenía ni idea que era TED. Me notó un amigo. Me mandó al frente. Y es muy impactante, igual es algo sabido, pero que lo cuentes en primera persona impacta más, que los abandonaron, que no les daban comida, que encima eran crueles con ustedes. Vos tenías 3 enemigos, el frío, los ingleses y los propios. Y los propios venían de la escuela francesa de López Saufranc. Claro. Claro, el plan de exterminio del continente se trasladó a las islas. Exactamente, ni más ni menos. Yo me pregunto siempre algo, que está esta situación de que la guerra, cuando fue anunciada para el público, hubo una especie de celebración y después la gente tardó unos meses en enterarse lo que de verdad estaba pasando y en tomar conciencia de la torpeza de la decisión. Ustedes, cuando los convocan, cuando van, antes de llegar ahí, ¿con qué ánimo iban? ¿Ustedes también celebraron? Me imagino que no, porque estaban yendo a la guerra, pero digo, ¿iban con expectativas de la ganamos o sabían lo que se venía? ¿Qué les pasaba? Nada. Bueno, en mi caso estaba rebelde desde el minuto 0 y estaba incrédulo. En mi cabeza estaba, acá hay algún error. No puedo estar yo acá. Claro. Acá tiene que haber un comando. Tiene que haber gente preparada. Un milico tiene que haber acá. Un tipo que tenga 6 años de colegio militar. No yo que estuve cebándole mates a Donaldo, un jubilado ferroviario del Tiro Federal, y comprándole bofe a la gata de Donaldo durante un año. ¿Viste? Pero vos también capaz tenías como una forma de articularlo y de darle una vuelta al tema. Pero seguramente había muchos chicos como vos que se les inoculó, se les inoculó ese fervor patriótico inoculado, ¿no? Nos vimos atrapados en esa telaraña absurda de patrioterismo futbolero, donde todo un país en salita de 3 salió a celebrarlo a Galtieri,
esa plaza, yo hago esa reflexión, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la sociedad argentina lo hubiera confrontado a Galtieri en vez de aplaudirlo? ¿No? ¿Y qué crees que hubiera pasado? No hubiera ocurrido la guerra. Yo creo que cuando fue esa marcha tan grande, había un grupo que estaba contra la escalinata de la catedral, que era un grupo pacifista, no sé si era del Serpajo, de alguno que decía... Sí. ¿No? No, la verdad que es la primera vez que lo escucho. Pero se ve que eran pocos, porque la Era mayoría... un grupito que fue y se expresó. La mayoría estaba a los saltos, el que no salta es un inglés, Galtieri, y bueno, pero no eran nuestros familiares los que estaban en esa plaza. No, pero también es cierto que la causa Malvinas siempre fue una causa nacional, una causa unión, y que como buenos demagogos los milicos aprovecharon eso para... Supieron manipular con los medios de comunicación. Que encima todos estaban a favor de ellos. Claro. Una dictadura, ¿no? Lo loco fue que al regreso nosotros estuvimos cero contacto con las noticias y cuando volvemos vemos las tapas de gente. Se quiere matar. Seguimos ganando, estamos ganando y los adultos de aquel entonces con las manitos en jarra nos decían, ¿pero cómo? ¿No íbamos ganando? Ahora, cuando ustedes volvieron, así como la dictadura cerró, los obligó a no decir nada y a no contar, la sociedad también como que los dejó solos, ¿no? Yo creo que los adultos de aquel entonces, los que habían llenado esa plaza, se dieron cuenta que les habían mentido de punta a punta. Hubo una reacción. Y sintieron un poco de vergüenza de lo que habían apoyado. Y nos miraban a nosotros como parte de esa dictadura. Pero nosotros éramos civiles. Total. Éramos las víctimas. Seguían mirar para otro lado. ¿Estuviste vos en Madrid en la noche de los panes? Sí, la tarde que llegamos... Contá esa historia que es hermosa. Sí, yo era... Además yo era el traductor en el Canberra. Sí, eso sí, lo sabía. Hay historias alucinantes ahí y estuvimos, claro, el Canberra cuando llega a Madrid, llega todo en un operativo secreto, de secretismo. Era un crucero. Un crucero civil, sí, como esos que van al Caribe. Exacto. Con peluquería para mujeres, salón discoteca, pileta, salones enormes con lámparas colgantes, camarotes en suite. Que los metieron a todos adentro. 4.172 colimbas argentinos desnutridos y congelados, con graves situaciones sanitarias. Yo recorría el barco en quirófano, en la sala de prensa estaba la BBC, el Daily Telegraph, todos los medios que no salían de su asombro de encontrar un interlocutor, un pibito colimba que en inglés les contara quién habían sido esos pibes desorientados que enfrentaran a los paracaidistas y les causaron tantas bajas. Ahora, vos decís algo interesante, que hablas de Malvinas como lugar estratégico, sí, ¿no? Y es interesante y decís que es un tema regional, ¿no? Sí. Y durante el kirchnerismo, uno de los logros, me parece a mí, de los años de los gobiernos de Néstor y Cristina fue desmilitarizar Malvinas. Claro. O sea, por supuesto, la memoria, el pedido de soberanía, pero que el eje de Malvinas no sea solamente la guerra, porque entonces no se habla de Malvinas como recurso estratégico, como riqueza soberana, etc. Como enclave colonial. Claro, como un enclave. Tal cual, en la mira. se utilizó el término malvinizar en forma castrense. Claro, negativamente. Exacto. Negativamente. Exacto. Malvinas no fue solo la guerra. Claro. Y la consecuencia geopolítica es devastadora para nuestro país. Sí. Aún hoy, ¿no? Aún hoy. Bueno, hoy empezó la explotación de los pozos petroleros que... Claro. Justo hoy. Aparte, los ingleses siempre eligen las fechas exactas, ¿no? Sí, igual los conflictos, como se demostró ahora en la guerra, ahora justamente la causa más importante es el control de las vías de comunicación, ¿no? De las vías comerciales. Y entonces Malvinas se convirtió y ya era en ese momento, creo. Bueno, es la puerta a la Antártida también. Exacto. Es la proyección a la Antártida. Ahora, Sí. hay una de las tantas cosas interesantes de tu charla que estuvimos viendo, es que vos sacás un aprendizaje potente de ese proceso. Inclusive tu lugar de intérprete es un lugar de quien habilita una conversación, ¿no? Y hay como una especie de recuperación de la conversación como algo importante para la vida de los argentinos y las argentinas. Ese aprendizaje que vos hiciste, ¿sentís que lo hizo la sociedad argentina en relación al tema Malvinas? No. No. Yo, por ejemplo, tengo sensaciones
Por ejemplo, cuando fue el Mundial, ¿viste? Los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. El de ahora. El de ahora, ¿viste? Me viene como un flash a los adultos del 82. El que nos salta es un inglés, ¿viste? Se quedan en el 82, ¿no? Y esa gente que cantó de buen corazón, qué sé yo, la canción esa que nos gustó, pero a mí me trae a la reflexión de que quizás la mitad o el 60% de esos que cantaron la canción de los pibes de Malvinas, patrioteramente como en el 82, quizá votaron a Milei, ¿no? Claro. Que admira a Margaret Thatcher. Que admira a Margaret Thatcher y a Churchill. Y es pro entrega, y es anti soberanía, y le chupan huevo Malvinas, ¿viste? Pero capaz que por falta de educación y no habérselo contado a la siempre es por falta de educación, claro. Lo interesante ahí es que queda una agenda vacante, ¿no? Pudiste volver, ¿no? Sí, volví 3 veces. Fui el primero que volvió del Regimiento 7 en enero del 2000, que fue como bajar al Titanic, porque no había bajado nadie, encontré todos mis elementos. Wow, porque te metiste en esa trinchera, en ese pozo. Sí, de alguna manera sabía que iba a ser sanador, me metí. ¿Y estaba todo intacto? Estaba intacto, como el día que lo dejamos, encontré mis elementos. Wow. ¿Qué pasó ahí? ¿Ves a tus compañeros? Sí, los veo. Nos juntamos en estas fechas. Solo nosotros sabemos lo que fue. Cuando alguno se viene abajo nos juntamos. Se apoyan. Pero yo incluso en mi caso, fue particular. Yo no hablé durante 20 años del tema. Bueno, quería ir ahí, por eso con respeto hasta donde puedas. Sí, porque el cuento del suéter quiero dejarlo para después, porque quiero que primero me cuentes cómo fue ese proceso de poder poner en palabras, porque cuando los dolores son tan grandes a veces no se puede, hasta que una parte de uno puede de alguna manera metabolizarlo. Y vos empezaste soñando, en realidad. Sí. A mí, el que me desfondó esa mochila que yo había guardado durante 20 años fue de la Rúa, con la crisis del 2001. Una más para cargarle. Exacto. Yo era un comerciante en Venado Tuerto, había sido viajante en el interior y vendía chapas y productos metalúrgicos y era distribuidor de unas marcas en Venado Tuerto y más o menos me iba bien. Y en el 2001 me estoy fundiendo como millones de argentinos. Nunca había soñado con Malvinas y en ese contexto tengo mi primer pesadilla, donde revivo la mañana del 12 de junio. 20 años después. 20 años después. ¿Y por qué lo conectaste para vos? ¿Lo analizaste? Sí, el pozo. El pozo y el combate, los muertos, la sensación de no salida, se conectó con la no salida del 2001. Claro. Y revivo esa mañana, donde estuvimos 8 horas en un bombardeo infernal con compañeros muertos, yo rezando desesperado el rosario, sintiendo que me iba de este mundo, y en el medio de ese sueño, que es los sueños cinematográficamente, revivo la situación real hasta con olores. Y con ruido, ¿no? Con ruido y estruendo, el pozo temblando, los muertos ahí tirados, los heridos gritando. Me suena un celular en el medio del estruendo. No había celulares en el 82. En Malvinas. Claro, me suena dentro del pozo. Era el gerente del banco. En 2001 te imaginás lo que me estaba diciendo. Te cierro la cuenta. Ahí me despierto en mi casa, transpirado y gritando, y ese día fue un alucinante día donde yo decido pedir ayuda psicológica. Y ahí arranca, 20 años después. Wow. Ahí arranca una alucinante bisagra en mi vida, que fue poner en palabras el espanto y empezar a digerirlo y verbalizarlo y después escribir, ¿no? ¿Y esa charla que decías un rato fue la primera vez que lo dijiste en público? Sí. ¿Cómo fue que te animaste? Fue en 2012, si no me equivoco, esa charla. Sí, me anotó mi esposa. Yo ya había empezado a hablar con terapia en 2002, habían pasado 10 años. En 2010 escribo el primer bosquejo del libro, que ni siquiera le busco editor, lo pongo gratis online para sacármelo del cuerpo. Bueno, los terapeutas recomiendan muchas veces cuando hay evento muy grosso, muy traumático, escribir, que alivia, que ayuda. Yo no podía esperar los tiempos editoriales, hice clic y lo puse gratis. ¿Siguen apareciendo cosas hoy? ¿Aparecen recuerdos que están tapados? Sí. Esto es como lo tenemos enquistado, ¿viste? Es una experiencia como los uruguayos de los Andes.
Claro. Lo tenés, es parte constitutiva. Solo que acá los responsables son un poco más hijos de puta. Bueno, claro, ellos tuvieron un solo problema, si vamos a comparar, ¿no? Claro. La naturaleza. Nosotros tuvimos 3 enemigos. El suéter. Sí, eso es una historia... ¿Cuánto tiempo tuviste guardado ese suéter? Y del 82 al 2006, 24 años. Sabiendo que en algún momento Lo quería devolver, sí. lo querías devolver. Sí. ¿Cómo fue el suéter? Contanos el suéter. Y el suéter, mira, habían venido un equipo de italianos a filmar un documental a mi casa y viajamos a las islas. Y yo tenía el suéter enmarcado, ¿viste? Como una camiseta. ¿De dónde había salido el suéter? Bueno, arrancamos por ahí. Dale. Fin de la guerra, 7 de junio, yo había perdido 22 kilos de peso, compañeros con 30 kilos menos, compañeros que se pegaban tiros en las patas para que los evacúen, un compañero que se nos muere por desnutrición y congelamiento, y 4 más que pisaron una mina propia por ir a esa casita que yo voy a ir ahora, en su desesperación por conseguir comida. Me mandan en una patrulla, el jefe de compañía, como traductor. La misión era verificar si había un equipo de radio en una estancia transmitiendo a los ingleses. Salimos apenas se aclaró, recuerdo estar mareado de la desnutrición y teniendo el fusil y el casco que me pesaba, y cruzamos el río Marrel, que es una ría que crece con la marea, en junio, con 15, 20 bajo cero, ya moribundos, ¿no? Cuando llegamos a la casa, el primero que entra soy yo, a los gritos en inglés. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Ingleses o kelpers armados, eran un problema las dos cosas. Bueno, reviso y no hay nadie. La estancia era una estancia muy linda, patagónica, con una vista alucinante al río, qué sé yo, como el interior de Escocia, un lugar así, ¿no? Un lugar de turismo parecía. Y ahí empiezo a tener pensamientos y sensaciones. Sentí como una presencia en la casa. Sentí como que, si bien no había nadie, sentí como que alguien me estaba diciendo: falta poco, Miguel, vas a zafar y esto se va a terminar. Y agarrá lo que quieras. Y me fui al cuarto de arriba y abro un cajón y encuentro un pullover inglés lindísimo, con borda azul en cruz. Ese que estamos viendo en pantalla. Exactamente. Y me lo pongo en la nariz y tenía un perfume parecido al de mi mamá. Vos tenés raíces, esa parte no la Sí, tengo yo soy argentino de 5ª generación con ancestros escoceses. Escoceses. Sí, y irlandeses también, que vinieron en 1840, los escoceses Por eso es como manejo del idioma. Y... Yo hablo inglés, claro, de chico me hablaban en inglés mis abuelos. Pero ¿por qué no? Típico, claro. No, está bien, pero para entender eso también, porque volvemos, ahí recuerda su casa. Él. Claro, los olores eran parecidos a mi casa. Exacto. Eso es así. Entonces, bueno, reviso, me alimento con desesperación, encuentro manteca, como manteca sola, como un perro. Eso describe el grado de desnutrición de ese grupo de colimbas, ¿no? Hay que comer manteca sola. Total. Y bueno... ¿Y te pusiste el suéter? Me pongo el pullover y siento una protección cuando me pongo el pullover, ¿viste? Y después reviso la casa, matamos unas gallinas, un lechoncito. Había un chancho más grande que estaba más fuerte que nosotros, no pudimos con él. Y me acuerdo que antes de irme, miro una foto en la pared que era la familia. Está el matrimonio con unas hijas, y yo estoy raquítico, pesando 50 o 49 kilos, de mis 72 originales, y barbudo y lleno de hollín, de recalentar cositas en la trinchera, y estoy con el pullover puesto, perfumado, limpio, que me devuelve la dignidad el pullover. No era solo un pullover, era un chaleco antibalas de dignidad. Era tu hogar. Era mi hogar, ¿viste? Me estoy llevando... Cuando vos estás moribundo, esos pequeños detalles te levantan. Bueno, y veo la foto y digo, yo acá voy a volver algún día. Y con estas personas voy a hablar, les voy a contar lo que sentí. Bueno, la vida me da esa chance. 24 años después, volví
a la misma estancia. Pará, ahora retomamos donde te interrumpimos. ¿Tenías ese suéter enmarcado? Lo tenía enmarcado en mi casa en Venado Tuerto. Un amigo me lo había enmarcado, me dijo, che, esto es histórico, te lo conservo en un... Porque lo tenía, viste, en un cajón con naftalina. Claro, claro. Y estaba el suéter con porque yo con una carta expresando lo que sentí cuando me lo llevo. Y estaban unos italianos por hacer un documental, estábamos por viajar a las islas, y me dicen, Miguel, es una historia bellísima, ¿no lo querés devolver? Y yo digo, sí. Siempre quise devolverlo. De ser malo, lo llevamos, decían los tanos. Viste, a veces necesitas un empujoncito de afuera. Piolas igual, ¿no? Muy bien. Entonces, fuimos en 2 vehículos todoterreno y hasta lo filmaron al momento, ¿viste? ¿Y llegaron sin avisar que iban a ir? No, avisamos, porque yo conocía a Sharon, una de las hermanas de la que se lo devuelvo, que es Lisa, que vive en el campo. ¿Esa es la señora? Esa ¿Esa señora, es Lisa? sí, era muy anti-argentina ella, la casa había quedado destrozada, entonces había mucho temor, pero cuando la hermana le contó quién era yo, accedió, ¿no? Pero ella no sabía que yo traía el pullover de su papá, era de su padre. Entonces cuando lo saco, se emociona inmediatamente, lo reconoció al toque, empezamos a llorar los dos. Fue un momento de los más conmovedores de mi vida y me dice, es una de las pocas cosas que me quedó de mi papá, porque la casa quedó destrozada, tuvimos que tirar todo, y que aparezcas vos de la Argentina continental con este suéter de mi viejo, no lo puedo creer. Tomamos mate, hizo unos scones, completamos la historia, y cuando nos volvíamos en un Land Rover, viste, esa tarde que fue maravillosa, venía John, un isleño que había vivido el 82. Los isleños que vivieron la guerra sienten cierta empatía hacia los colimbas que estuvimos, porque ellos saben distinguir muy bien lo que fue el colimba de la dictadura, ¿no? Ellos vieron cómo nos estaquearon, cómo nos cagaron a patadas. Y John, de atrás del vehículo, cruzando el río, me dijo algo que me reemocionó. Me dice, sentite orgulloso, Miguel, estás construyendo puentes. Así que creo que esa es la clave, creo que ese es el rumbo. Argentina tiene que seguir por la vía diplomática, los argumentos jurídicos argentinos son mucho más poderosos. La guerra fue un enorme error. Lo ideal sería volver a la relación de buenos vecinos con los Kelper que había antes. En el 74 el canciller de Perón casi negocia una soberanía compartida. Lo que pasa es que después se muere Perón y Isabel no lo sigue, pero estuvimos ahí de lo que hubiera sido razonable, ¿no? ¿Qué te pasó cuando volviste a ese cementerio y ya pudiste identificar esas tumbas? Que fue un trabajo, entiendo, tan simbólico y concreto y tan importante. Es que yo cuando vuelvo todavía no estaban identificadas. Eso fue... No las llegaste a ver identificadas. El cementerio de Darwin no estaba. No, estaba... yo estuve en el antiguo cementerio, que era la Cruz de Madera, que era un páramo, en el 2000. Después, en 2006, estaba el que hicieron, pero con la mitad de los nombres sin identificar, lo cual yo pensaba en los papás de los chicos, ¿no? Que hablé con algunos y que era desgarrador, porque tenían que elegir una cruz que solo decía soldado argentino, solo conocido por Dios. Y tenían que elegir una al azar y poner una flor ahí, era horrible. Por suerte se trabajó en conjunto los antropólogos y ahora están casi todos identificados. ¿Pudiste encontrarte con otros excombatientes, adversarios? No sé cuál es el nombre con el que te parece correcto mencionar a los ingleses, o no sé cómo decirles. Sí, conocí, bueno, como yo era traductor, bueno, ese es una persona muy especial. Ahí nos intercambiamos boinas. Ese es Terry Peck, el papá de James Peck, que era el artista malvinense que recibió DNI argentino en 2011. Yo lo acompañé ese día. Que se lo dio Cristina, ¿no? Ese día. Sí. Ahí nos estamos intercambiando las boinas. Ahí esa foto describe lo que pasó en el Canberra también.
Era como que no importaba de qué país eras, estábamos eufóricamente felices de estar vivos y aliviados de estar volviendo, ¿no? Y Canberra, que es el crucero en el que volvieron todos. Sí. Para que la gente entienda. Un crucero enorme, civil, que el gobierno inglés confiscó y en el cual vinieron ellos, ¿no? Con calefacción, todos los chiches. ¿Qué te pasa hoy cuando escuchás a nuestro presidente a lo mejor enarbolarse en una guerra que está sucediendo en este momento en Medio Oriente? Vos que conocés de primera mano lo que es estar en una guerra. No, quedo perplejo, siento que es peligrosísimo. La soberanía está en peligro con este tipo. Este tipo es enemigo de Argentina. Su plan económico es el de Martínez de Oz, pero recargado, es peor. Si bien no están desapareciendo gente, se están muriendo de hambre. Y va a ser esto, la eclosión de esto va a ser mucho peor que el 2001. Estoy azorado. Hablaste mucho de los adultos del 82. Sí. ¿Vos crees que los adultos de hoy, si mañana el presidente se levanta y dice vamos a hacer otra guerra de Malvinas para recuperarlas ahora sí, ¿cómo crees que reaccionarían los adultos del 2026? ¿Llenarían una plaza para bancarlo o para putearlo o no harían nada? No creo, porque ya está el antecedente, ¿no? Pero veo... O sea, hubo un aprendizaje ahí al menos. Sí, un mínimo aprendizaje creo que debe haber habido, supongo. Igual hay mucho pibe malvinizado, hay como una cuestión ahora muy, no iba a decir de moda, pero no es una moda y está buenísimo que pase, como una conciencia entre los pibes de esa causa nacional. Sí. No sé si lo viste, si sí, lo pero percibís. también noto de parte de la ultraderecha la instalación de un relato villiquen castrense, ¿no? Se vio, por ejemplo, en cuando nombran a Casanseu, Villarruel lo nombra como director del departamento Gesta de Malvinas en el Senado. Gesta de Malvinas, que después ¿Quién lo era conté. Casanseu? Explícanos. Casanseu era el periodista de la televisión pública que pone la dictadura en Puerto Argentino para tapar, enmascarar y glorificar el desastre logístico y Estaba Videla en el... A Galtieri. Perdona. Era el tipo que fue el tapón que pusieron para dibujarla y engañar a toda la sociedad. ¿Qué te gustaría que pase mañana? Bueno, vos sabés que los isleños están preocupados por lo que pase con Trump. Ajá. Conozco isleños que están preocupados. ¿Qué temen? Y temen que Trump lo desplace a los ingleses y tome él y los echen a los Kelper y haga una mega base yanqui con bien proyección antártica, full, y apoderarse con todo la OTAN, pero manejándola a Estados Unidos. Que ya lo intentaron en el 1800. Recordemos que claro, el primer país que intenta quitarnos la soberanía de las Islas Malvinas fue Estados Unidos. Antes de Inglaterra. Estados Unidos fue el que bombardeó. Después vino Inglaterra y agarró los restos. Claro. Y levantó la banderita. Claro, pero sin ese laburo de Estados Unidos, Inglaterra no hubiera dominado las Malvinas. Claro, porque Estados Unidos... 1840 y pico. Claro, cuando estaba Bernet. No, estaba Bernet, el 29. Y quiso cobrar impuestos para entrar a los puertos a los balleneros norteamericanos que andaban ahí. Sí. Los tipos se negaron y entonces los llevó al puerto y Estados Unidos mandó un crucero, un barco de guerra, que fue el que toma la isla, se lleva a los pobladores y después cuando se la entrega a los ingleses. Claro. Sí, sí. Miguel, ¿dónde van a estar mañana? ¿Qué tienen planteado hacer mañana si es que tienen algún punto dentro de la agrupación a la que perteneces? Yo, en mi caso particular, nunca fui a un acto el 2 de abril en 44 años. ¿Por qué? Pero bueno, mis compañeros sí, por supuesto, en La Plata. Ellos todos los años organizan el acto en la Plaza Islas Malvinas, donde funcionaba el Regimiento 7, en La Plata. Yo soy muy compañero, muy amigo de ellos y milito la causa de ellos. En el caso mío, por un trauma que ocurrió el 25 de mayo en las islas, no puedo ir a actos, no puedo escuchar la marcha.
nos bailaron horriblemente por no cantar fuerte el himno el 25 de mayo. Bueno, que esa fue otra, ¿no? Las torturas que empezaron, se animaron a denunciar muchos porque estaba también tapado. Fueron víctimas de tortura por parte de quienes debían ser los líderes de ustedes en ese espacio, los superiores militares. Hay cientos de militares imputados por estaqueamientos, patadas, enterramientos. Yo declaré en la Fiscalía de Río Grande hace unos años, los milicos apelaron, fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte lo admitió, volvió a la justicia argentina, bueno, ahora está en la Corte, ¿no? Es la Corte de Milei, o sea, no va a pasar nada con este gobierno. Sí, pero seguir peleando por eso a 44 años también increíble, es una locura. Sí, yo fui objeto de un simulacro de fusilamiento, por ejemplo, y bueno, y el trauma mío con los actos es cómo nos cagaron a patadas el 25 de mayo. Porque estábamos débiles en los pozos, moribundos, y había un viento huracanado, dijimos, seguro que no se les va a ocurrir hacer un acto. Y bueno, nos sacaron igual, y como cantamos débil el himno, con el viento que nos traspasaba las camperas, se pusieron locos los milicos y nos pegaron un baile tremendo durante una hora, viste, arrastrarnos por charcos helados, culatazos en la cabeza, al grito de viva la patria. Entonces, viste, yo quedé tan traumado que nunca pude ir. Odiaban el pueblo, ¿no? En el fondo odiaban al pueblo. Bueno, es que nos trataban de zurdos de mierda a nosotros. Pero ustedes no eran zurdos de mierda. No, nosotros eran pibes. Éramos pibes. Pero es una locura que ideologizaran que eran pibes de 18 años de corriente que vinieron a pelear una guerra. Genocidas del continente. Ni más ni menos. Claro, eran Fuerzas Armadas que no estaban preparados para cumplir el rol de la defensa nacional, porque llevaron gente sin instrucción, llevaron equipo que no servía, llevaron una estrategia que tampoco servía. Sí, pero además, Luis, otra cosa, el hecho de habernos mandado a nosotros es la prueba de lo que el informe Rattenbach dice. Toda la operación estaba pensada para tomar el 2 de abril, que eso estuvo bien hecho militarmente, y después retirar todo y dejar 30 gendarmes y negociar con los ingleses. Sí. Y ahí la Thatcher no dice no. No, me sirve, dice la además de la Thatcher, la Thatcher, además de hundirle el grano, también Galtieri se vuelve loco con la plaza. Y ahí se agranda. Se emborracha de poder. Se emborracha de poder y de whisky, y dice, yo ahora no me puedo ir. ¿Y quién están? Y están estos pibes, y bueno, van a ser los patos de la boda, lo lamento. Él dice eso, pero la Thatcher venía en caída, o sea, le habían bajado mucho, iba a perder las elecciones. Totalmente. Y cuando vio que tenía esa posibilidad de guerra, ella en vez de negociar, que era lo que le estaban diciendo, ella dijo, no, yo con esto... Esto no se me escapa. Claro. Y le salió bien a ella. Claro. Miguel, tengo que despedir, tengo que cerrar, perdón, pero estamos a 4 minutos de las 11. Malvinas, sobrevivir y honrar la vida. Sí. ¿Está a la venta? Sí, esto lo tiene editorial El Ateneo, está en todas las librerías. Está en pantalla. Sí. Gracias por venir y por todo lo que han hecho vos y todos quienes estuvieron allí por nosotros. A ustedes, muchas gracias. Un placer. Ya venimos. 22:59, no nos queda tiempo para nada. ¿Querías decir algo? No, que está la vigilia esta noche, que va a estar Axel Kicillof con el gobernador de Tierra del Fuego, o el gobernador de La Rioja también, dirigentes de todos los sectores del país. Y muchos pibes y que mañana viajaron para eso. Haremos un programa especial de Malvinas, por el amor que merecen todos nuestros queridos excombatientes y el respeto y la memoria. Ya están listos allí, los estoy viendo, Dieguito, David Cablín. Somos masculino, equipo masculino. Dicen que no. Sí, que no está, ya sé, me decían que no digas guada, ¿no? ¿Era eso? Bien, entendito, soy tan sagaz. Nos vamos, chau. Te puedes ir a comer bombones, chiquitina ahí te reclama comida. Sí, te voy a estar orgulloso.